Sabes que tienes algo bueno que enseñar a otros, pero no consigues los clientes que deseas. Muchos coaches enfrentan el desafío de establecerse profesionalmente, luchando por diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, mientras buscan la manera correcta de impactar en la vida de sus clientes. Hoy tenemos el privilegio de aprender de Julieta, una extraordinaria coach ontológica que ha revolucionado la forma de ver y practicar el coaching. Nos comparte las bases fundamentales que todo coach necesita dominar, las partes esenciales de una sesión exitosa y las claves para recuperar el poder personal. Si quieres vivir del coaching y transformar vidas, este episodio es imprescindible para ti. Bienvenido a Crece con Podcasting, donde cada semana entrevistamos expertos exitosos que comparten consejos prácticos para hacer crecer tu negocio en Latinoamérica. ¿Quieres aprender de los mejores? Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Bienvenida, Julieta. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Estábamos hablando antes que usted ya tiene, al menos en su LinkedIn, veo que tiene 3 podcasts que ha subido. Ahí tiene bastante, está acostumbrada a participar en estos eventos. Sí, totalmente. He tenido durante mucho tiempo podcasts personales. Ahora este año lo he suspendido. El año próximo voy a iniciar. Y en realidad de audio nada más, ¿no? Pero he sido invitada a muchos podcasts como este. Así que sí, estoy acostumbrada. Es un privilegio tenerla acá. Vamos a tratar de exprimir lo más que podamos en este episodio, sus experiencias, pero queremos conocerla a usted. ¿Cómo comenzó toda esta trayectoria o esta idea de negocio de enseñar coaching? Bueno, yo originalmente soy profesora de matemática, me he dedicado toda mi vida a la educación, matemática y física, y en la carrera de la educación fui avanzando hasta que llegué a ser directora de varios centros educativos. Y en uno de esos centros educativos conocí el coaching. Fueron a ofrecernos a un directivo un proceso de coaching de equipos. Yo no lo conocía, no sabía qué era, eso fue en el año 2006. Y bueno, ese mismo día decidí que quería dedicarme a esto. Me apasionó la experiencia, lo que nos transmitieron las personas que fueron. Y a partir de ese momento empecé a formarme, hice una primera certificación en coaching ontológico, que es el coaching más difundido acá en Latinoamérica. Y después de eso, junto con otras personas, en el año 2012, 2014, empezamos una academia de coaching, que es coaching psicológico integral, es una academia que integra todas las corrientes de coaching del mundo. Y bueno, ahí estuve durante 10 años hasta inicios de este año, que es cuando estoy enfocada exclusivamente al desarrollo de líderes. Si no me equivoco, dijo que era coaching ontológico. Claro, cuando me recibí en la primera certificación que tuve fue en coaching ontológico. Pero además de eso, he hecho otras certificaciones en coaching ejecutivo, he trabajado en coaching de equipos, y en la que estuve trabajando 10 años es coaching psicológico integral. Busqué rápidamente este término porque en lo personal lo estoy aprendiendo, es primera vez que lo escucho y dice que es una disciplina emergente que se enfoca en ver a las personas de manera distinta e interpretarlas de manera distinta. Sí, ¿Cómo funciona en esto? realidad, más que ver a las personas de manera distinta, es ver al mundo de manera distinta. Ontológico es el estudio del ser, entonces la persona, a partir del estudio sobre sí mismo, sobre su cosmovisión, sobre su sistema de creencias, sobre cómo separa el mundo para ver lo que ven, se genera toda una transformación interna muy profunda, que es la que lleva a no solamente ver
todo lo que se ve de manera distinta, sino principalmente a uno mismo de manera distinta. Y empieza a percibir el mundo. En coaching hablamos mucho de la palabra percepción, que tiene que ver con lo que capto a través de los sentidos, ¿no? Y los sentidos muchísimas veces nos engañan y vemos con los ojos cosas que en verdad no son las cosas que nosotros interpretamos. Porque cada uno interpreta según su sistema de creencias, según sus dolores, según sus estados emocionales, según sus aprendizajes, sus experiencias de vida. Entonces todo eso va llevando a que cada uno vaya construyendo una identidad psicológica, que es lo que nos permite percibir el mundo de una manera única e irrepetible, que es la propia de cada uno de nosotros. Por eso no significa que la manera en que vemos el mundo es la única manera, ni la mejor, ni la perfecta. Entonces el trabajo es observar cómo estamos pensando, porque de esa manera estamos percibiendo el mundo. Me eriza los pelos ver la facilidad en la que usted habla sobre este tema. Lo que quiero saber es, usted como emprendedora, porque es cofundadora de la Academia Coaching Psicológico Integral, Exactamente. ¿verdad? ¿Por qué es tan importante saber articular lo que uno habla a la hora de enseñar? Creo que por ahí quiero empezar. Bueno, Porque después quiero preguntarle acerca del libro, que es otra manera de articular las cosas que uno sabe. sí, bueno, la comunicación no solamente tiene que ver con las palabras que utilizo para explicar y para decir lo que digo. En verdad, la comunicación es muchísimo más amplia. Eso sería el lenguaje nada más. Pero la comunicación tiene que ver con mucho más de las palabras. Tiene que ver con un sistema de pensamiento que tengo yo interno. Entonces, cuando cada uno de nosotros ha trabajado internamente su pensamiento, identifica y conoce, es cuando ha entrenado su sistema de pensamiento funcional, le llamamos nosotros, que es la forma de percibir el mundo de una manera que nos permita experimentar la plenitud. Desde ese lugar, las palabras que nos salen con claridad, porque tenemos claridad en nuestro pensamiento. Es decir, lo que sale de mi voz, de mi palabra, lo que ustedes están escuchando en este momento, primero es generado por un pensamiento. Entonces, cuando ese pensamiento está claro, mis palabras salen de una manera clara para el mundo. Es decir, que el lenguaje, lo que expreso, es un efecto de mi pensamiento. Por eso, a mí me gusta mucho el coaching psicológico, porque el coaching psicológico trabaja con nuestro pensamiento, ordena nuestras ideas, ordena nuestra forma de ver el mundo. Y desde ahí, lo expresamos con esa claridad. Esta habilidad es muy importante para el líder porque saber transmitir, ya sea directrices, nuevas reglas, o sencillamente el hecho de un hola, ¿cómo estás? Implica que uno se comunique de manera clara. Sí, y la forma en que estás diciendo hola, ¿cómo estás? Me da pie para decirte que en la comunicación no solamente tiene que ver las palabras que estoy diciendo, sino el cómo lo estoy diciendo. Es decir, el tono de voz, mi gestualidad con mis manos, lo que expreso con mi cara, lo que expreso con mi mirada, la cadencia con la que hablo, la energía de la voz. Todo eso está transmitiendo no solamente una idea, sino que está transmitiendo una energía, está transmitiendo emociones. Mi cuerpo habla, no solamente las palabras. Imagínate que en la comunicación, que trajiste esa palabra tan bonita que a mí me apasiona hablar de comunicación, solamente el 7% aproximadamente de lo que decimos tiene que ver con las palabras que usamos. El resto tiene que ver con todas las otras cosas que te dije, que en el lenguaje no verbal sería lo que no tiene que ver con las palabras, lo que está detrás de las palabras, y no necesariamente la corporalidad. También
los significados, también las creencias desde las cuales yo estoy hablando, la confianza que puedo generar o no a través de la forma en que lo digo. Yo puedo decir, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? O puedo decir, hola, ¿cómo estás? Y sin embargo, estoy usando las mismas palabras, pero lo que transmito es diferente. A eso se le dice que es la comunicación, es la forma de expresarnos ante el mundo. Y es mucho más que las palabras, como te digo. Y en su trayectoria esto es algo que ha practicado, ya que ha tenido mucho que ver con la enseñanza. Quiero transicionar ahora a otra manera de comunicar y es de manera escrita. Usted tiene un libro, Sesión Empowerment es el nombre del libro, donde usted básicamente ataca problemas como, por ejemplo, la manera en cómo un líder se siente en el mundo. Tal vez está angustiado, tal vez tiene que estar buscando él mismo cierto nivel de guía o tal vez está pasando por problemas que también lo hacen, problemas emocionales que no lo permiten desarrollarse. Hablemos de el libro como una herramienta primero y después quiero que hablemos de cómo esto le ha servido a usted en su carrera. Bien. El libro, como soy docente, soy educadora de alma y estuve muchos años formando personas como coaches psicológicos integrales, me ocurrió escribir el libro para facilitar el aprendizaje. Entonces busqué una manera didáctica de transmitir ese conocimiento. Entonces, el principal motivo con el cual yo lo escribí es que no solamente los alumnos, sino cualquier persona, como estás mencionando, por ejemplo, un líder que pasa momentos en los cuales pierde su paz mental y tiene que recuperarla volviendo a su eje. Entonces, este libro lo que hace es enseñar una sesión que se llama Sesión Empowerment, que lo que busca es recuperar el poder personal. Es decir, ¿cómo hago para recuperar el poder que le he entregado al mundo y que de esa manera lo he perdido todo? Entonces, el libro lo estructuré en dos partes. En la primera parte está todo el fundamento teórico, desde qué lugar está escrita, está desarrollada la herramienta, y en la segunda parte está propiamente dicha la herramienta en sí misma. Entonces, cómo es la estructura, cuáles son sus 6 partes, cómo se hace para aplicar cada una de esas 6 partes. Y lo hago a través de una sesión real que yo apliqué en una persona desgrabada para poder ir viendo cada una de esas 6 partecitas, cómo se aplica con un caso real. Entonces, cómo se va desarrollando la herramienta y de esa manera, con un caso real, las personas que lo lean pueden aprender y comprender cada una de esas 6 etapas. Esto tiene que ver con el empoderamiento personal, por eso se llama Sesión Empowerment, y en el desarrollo de líderes, que es a lo que va tu pregunta, ¿para qué le sirve este libro? Cuando yo hago entrenamientos de liderazgo, en todas las personas con las que los hago, siempre digo que hay 2 etapas. Hay una primera etapa que se llama autoliderazgo. Es decir, yo no puedo liderar a otras personas si primero no aprendí a liderarme a mí misma. Entonces necesito gestionar mis emociones, necesito conocer mi pensamiento, mis creencias, necesito saber cuáles son mis miedos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. ¿Cómo hago para invertir esos pensamientos que me generan daño, que me hacen perder la paz, que me hacen sentir que tengo que estar a la defensiva porque vivo con miedo? Todo eso necesito gestionarlo primero conmigo, aprender conmigo cómo moderar mi pensamiento para yo poder estar en paz. Y este libro está orientado al trabajo con una sola persona, conmigo misma. Si yo lo aplico conmigo misma, puedo recuperar ese poder personal. Y si la persona que lo utiliza es un coach, bueno, aprende una herramienta para acompañar a sus clientes. ¿Qué tal si les damos un poquito, digamos, el dulcito a los que nos escuchan? ¿Cuáles son estas 6 partes
de las que habla la segunda parte del libro? La primera parte en toda sesión de coaching siempre es crear un contexto adecuado para generar confianza con la otra persona y que pueda abrirse. Necesito un ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Qué ha pasado esta semana? Etcétera, etcétera. Es decir, crear un contexto para poder generar un primer acuerdo que es sobre qué cosas vamos a conversar en esta sesión. Tenemos que tener muy claro las dos personas sobre qué vamos a trabajar y qué queremos conseguir en esta sesión. Entonces, esa primera etapa es la creación del contexto y el acuerdo. Después hay una segunda etapa en donde el coach acompaña a la persona a explorar, se llama exploración, a explorar su pensamiento, sus emociones, hasta llegar con una estructura al origen, a la creencia que está sustentando la conducta disfuncional que lleva a esas emociones disfuncionales como por ejemplo el enojo, el resentimiento, la culpa, el miedo, la impotencia, todo aquello que me lleva a perder mi poder personal. Entonces, a través de una serie de preguntas, el coach detecta cuál es la creencia inconsciente implicada en la persona que está generando esa emocionalidad y esa conducta. Una vez que hemos pasado esa segunda etapa, viene la tercera, que es en donde desafiamos esa creencia. ¿Quién soy yo creyéndome eso? ¿Y quién sería si no me lo creyera? ¿En qué épocas de mi vida no creía eso o creía lo contrario y cuáles eran los resultados? Hasta llegar a la conclusión de que simplemente es algo que aprendí alguna vez, pero que no es real. Pero al habérmelo creído, se manifiesta en mi conducta. Luego viene una etapa de inversiones que es como un juego de palabras con unas oraciones que se arman en la estructura de la sesión, en donde podemos ir dando vuelta el pensamiento y en lugar de estar enojado, por ejemplo, con mi jefe, me doy cuenta que estoy enojada conmigo por haberme creído eso. Entonces ahí es donde empiezo a recuperar mi poder personal y me doy cuenta que todo eso es algo que me creí pero que no es verdad. Después viene la quinta etapa, que es donde nos vamos a ir a la raíz. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Dónde escuchaste eso que te creíste y que te está llevando a actuar como estás actuando en este momento? Entonces la persona empieza a hacer memoria y recuerda que una persona en algún momento, como puede ser un padre, una madre o algún jefe o alguna pareja, de manera repetida, a través de ciertas experiencias, hizo que aprendiera eso y entonces queda anclado en la persona. Entonces, bueno, está bien, lo aprendí, pero a partir de ahora, gracias por haberme lo enseñado, pero ya no lo quiero más. Te lo devuelvo y a partir de ahora voy a elegir otra cosa. ¿Qué es lo que voy a elegir? Bueno, una nueva creencia que para mí sea potenciadora en lugar de esta otra que es limitante para mi vida. Esto se ancla mucho con la programación neurolingüística, en donde tenemos que reprogramar nuestro cerebro y sembrar esta nueva creencia para que empiece a operar de una manera cada vez más potente a través de la acción. Por eso la última etapa es la acción propiamente dicha. Una vez que encontré la creencia limitante, la reemplazo por una nueva creencia, esa nueva creencia la tengo que consolidar en mi cerebro, en mi biología. ¿Cómo se hace eso? A través de la acción. Siempre nosotros decimos que no hay coaching si no hay acción, si no pongo en acción lo que aprendí durante la sesión. Entonces, Un plan de acción. exactamente. Entonces, empiezo con una pequeña acción a implementar la nueva creencia y a partir de eso, con la manera repetida de hacerlo, empieza a volverse cada vez más fuerte en mi biología y se transforma en un hábito y ahí es donde se vuelve inconsciente. Y de esa manera, la conducta que tenía antiguamente dejo de tenerla y empiezo a tener una nueva conducta. Pero no por una cuestión de voluntarismo de dejo de hacer esto y hacer esto, sino que he ido a la raíz
de ese comportamiento que es la creencia. Tomé nota de todo. Vamos a ver si lo recuerdo, si tomé buenas notas. Dijo que el primero es crear un contexto. Dentro de ese contexto, el objetivo es establecer cierto terreno común y llegar a un acuerdo de qué es lo que se va a lograr durante estas sesiones, ya sea una o varias sesiones de coaching. La siguiente entendí que es el hecho de darse tiempo, de dedicarse a explorar los pensamientos y emociones, lo cual nos permite encontrar la creencia, que creo que nos lleva al tercer paso, donde vamos a desafiar la creencia. El cuarto paso lo diría yo algo así como una psicología inversa, donde uno va a usar cierta estructura, ciertas frases, dijo, para poder darle vuelta y poder entender mejor lo que uno está pasando. La siguiente es ir a la raíz, ver dónde lo aprendió, dónde lo escuchó y mediante una reprogramación neurolingüística, ¿verdad? Se trata de crear o entender que hay que crear una nueva creencia. Ya la última fase es el poner en práctica o el hacer nuestra la nueva creencia. Muy bien. ¿Está bien? Excelente. Qué buena escucha, pero qué buena escucha, Luis. Hay un solo detalle que quiero aclararte, y es que cuando se hace el acuerdo es para esta sesión, que difiere del acuerdo de todo un proceso, que eso se hace en la primera sesión de todo un proceso. Entonces, cuando llega el cliente a hacer un proceso de coaching de cualquier naturaleza, puede ser un coaching personal o un coaching para desarrollar su liderazgo, en ese primer momento se acuerda con el cliente qué es lo que se busca durante todo el proceso. Pero el acuerdo que expliqué recién es de la sesión. Ok, entendido. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer este libro? Bueno, la primera versión la escribí en el año 2014, que estaba muy escueto, estructurado de manera como para que la pudieran entender los alumnos, pero recién el anteaño pasado, me dediqué durante todo un año a investigar, incluí muchísimos autores que en sí lo reescribí, incluyendo muchos autores que no había tenido en cuenta hasta ese momento, y nutrí, lo ordené al libro, lo hice mucho más entendible y más completo y más profundo. Después de 10 años de estar aplicando la misma herramienta, que dicho sea de paso, es una herramienta que la primera versión la pensó Fernando Hosta, que era una de las personas con las que yo trabajaba, y después, bueno, yo lo que hice fue estructurarla de una manera más completa, agregando todas las partes que hacen falta en una sesión de coaching y profundizándola. Pero la original, la primera, fue en la academia esta que te cuento de coaching psicológico integral. Lo que me llama la atención es que esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. No. Hay que entrenarse para ser un buen coach. Yo llevo muchos años, desde el año 2006, entrenándome ininterrumpidamente. Este año he hecho 3 formaciones y realmente vos sabés que es una de las competencias de un coach profesional, que tiene que ver con la mentalidad de coaching. Un coach realmente profesional está permanentemente formándose, entrenando, nunca deja de coachear, porque eso es lo que te va dando la experticia. Más allá de que yo tengo el máximo nivel de certificación internacional, que es Master Certified Coach por ICS, eso no significa que ya está. No, hay que seguir y seguir y seguir y seguir estudiando, aprendiendo de los mejores, modelando, y es para toda la vida. Es como el aprendizaje de alguien que realmente busca la excelencia, no la perfección,
la excelencia. Lo importante aquí es practicarlo por muchos años y dar resultados. Y para seguir, Exactamente. pues, practicar lo que Julieta hace, y es el hecho de exponerse, venir y explicar, tal vez una y otra vez, darse cuenta de los, de las preguntas comunes que tienen las personas. Bueno, Así que, ¿qué opina usted acerca de esta perspectiva de emprender? es que verdaderamente yo aprendo de otros. Entonces, como yo busco siempre busco rodearme de personas que sepan más que yo. Eso es una clave para todas las personas que nos estén escuchando. No te rodees de personas mediocres, personas que no buscan avanzar, sino todo lo contrario, personas entusiastas, personas estudiosas, personas con hábitos, personas con valores. Todas esas personas son las que van a hacer que cada uno de nosotros mejore. Entonces, están siempre buscando aquellos que yo tengo yo posteo todos los días en el LinkedIn. Me gusta mucho porque me gusta acompañar a los emprendedores, a todas las personas que están buscando desarrollarse internamente como personas, como líderes, como gerentes, como emprendedores, como empresarios. Entonces, todo lo que yo sé lo comparto, lo doy para que le sirva y que le pueda servir, de la misma manera que yo tomo de otros. Entonces, me parece que la forma de crecer como profesional es aprender de lo que otros ya han conseguido y es lo que yo quiero conseguir. Entonces, si yo quiero desarrollarme como gran líder, bueno, entonces veo que hicieron otros líderes. Si me quiero desarrollar como un gran emprendedor, veo emprendedores exitosos cómo hicieron para lograrlo. Es decir, siempre buscar aprender de los que lo lograron antes que yo. ¿Qué impacto ha tenido este libro en su negocio, cuánto negocio le ha traído? Es muy nuevito porque acaba de cumplir un año este año. Entonces, y como te digo, el enfoque principal fue que todos los alumnos que estudiaban con nosotros pudieran tener de soporte el libro. Así que principalmente está orientado a eso, pero se ha expandido. De hecho, se puede comprar por Amazon y también por las editoriales, la editorial que lo imprimió, pero la verdad es que el número exacto no te lo sé decir porque no lo llevo yo, no sé, la verdad. Y en términos de, por ejemplo, ha regresado alguien, tal vez lleno de gratitud, a decirle gracias por lo que escribió. Muchísima gente, y esto no quiero pecar de arrogante, para nada. No, Pero lo que me dicen muchísimas personas es que soy muy clara escribiendo, entonces que es fácil de leer por la claridad con la que explico todas las ideas que escribo. Entonces, eso me gusta porque poder ser clara me parece que es una de las grandes habilidades de las personas que nos dedicamos a escribir. De hecho, estoy escribiendo mi segundo libro, pero este va a ser sobre liderazgo específicamente, que es sobre la metodología que yo he desarrollado a partir de todo lo que vengo estudiando y aprendiendo de grandes líderes. Y qué bueno, me ya. entusiasma pensar que a las personas les guste leer mis libros porque pueda ser útil por ser claro, simplemente. ¿Le recomendaría a usted a otro emprendedor que escribiera un libro? Por supuesto. En realidad, yo siempre recomiendo escribir, porque el hecho de escribir nos ordena las ideas. Yo estoy permanentemente leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo, siempre nutriendo mi mente, y cada vez que tengo una nueva idea la plasmo en un paper como para ordenar mi mente, simplemente. Y verdaderamente es un entrenamiento mental escribir, así que absolutamente recomendable. Aunque sea escribir, yo hice una maestría hace muchísimos años y me acuerdo que me hicieron escribir un primer texto. Yo hasta ese momento no había escrito nada y me hicieron escribir un texto. Y para mí fue una cosa, no estaba acostumbrada a hacer eso. Y la verdad que me gustó muchísimo y me di cuenta que me fluía las palabras.
Así que fue como un gran descubrimiento y después que tener el feedback de las personas que me dicen que soy clara, bueno, eso me anima más todavía a seguir escribiendo. ¿Qué le parece si hablamos acerca de los errores que un coach comete? ¿Qué ha encontrado usted en su carrera? ¿Cuáles son estos El errores? primero de todos es que cuando una persona se está formando como coach, quiere coachar a todo el mundo. Entonces, adquiere ciertas habilidades de coaching, como por ejemplo hacer preguntas, que es la gran habilidad que desarrollamos los coaches a partir de haber desarrollado la escucha, porque la pregunta, una buena pregunta, sale de una buena escucha. Entonces, nos damos cuenta que es tan poderoso el coaching que queremos ayudar a todo el mundo. Entonces empezamos a coachar a todo el mundo y sin pedir permiso empezamos a hacer preguntas. Ese es el primer y fatal error que comete un coach. Yo lo viví, lo cometí, me llevé varias paredes por delante porque me pararon el carro, como se dice aquí, y entonces entendí que solamente puede haber coaching cuando hay coachee o cliente, es decir, cuando alguien pide coaching. Eso es, ¿podéis acompañarme en un proceso de coaching? Entonces ahí recién uno puede hacer un acuerdo de que vamos a hacer coaching, pero hasta ese momento, imposible. Eso me recordó a una parte de la Biblia donde dice algo, no recuerdo las palabras exactas, pero es algo así como de pecar de justo en demasía. Y por eso la gente, los demás pueden llegar a odiarlo a uno. ¿Es esto lo que pasa? Exactamente. De hecho, cada vez que nos movemos en los extremos, no nos va a ir bien. Entonces, no podemos estar ni aquí ni aquí, entonces tenemos que estar siempre buscando el justo medio, diría Aristóteles. ¿Qué significa? Estar atentos, lo que sí puedo ofrecer. Si veo que hay alguien que necesita, le puedo ofrecer, que sería como el dar, ¿no? Pero la persona me tiene que aceptar si quiere mi propuesta. Entonces, si me dice, sí, bueno, te acepto la propuesta, entonces ahí darlo. Pero no darlo sin haber recibido un sí primero, que sería el extremo de estar dando. Porque, ¿qué pasa? El coaching implica un proceso en donde te va muy profundo con la persona. Tenemos una conexión, te diría, álmica con la otra persona. Entonces, si no nos ha dado permiso para ingresar, ¿quiénes somos nosotros para ingresar ahí? No tenemos ningún derecho. Entonces, ese es el principal error. Principal error, claro, no pedir permiso. ¿Qué otros errores ha visto? Bueno, otro error en los coaches es no generar buenos acuerdos con su cliente cada vez que viene a un proceso de coaching. Es decir, no tener claridad de cuál es el norte hacia dónde vamos, ya sea, como te contaba hace un ratito, durante la sesión o en todo el proceso. Si viene una persona y empezamos a coachear sin saber hacia dónde vamos, como decía Schopenhauer, nunca van a soplar vientos favorables para aquel que no sabe a dónde va. Entonces, primero tenemos que saber hacia dónde va. Es como un líder que no tiene una visión clara. ¿Cómo va a llegar si no sabe a dónde va? Entonces, el coach tiene que saber tanto durante todo el proceso de coaching como durante la sesión qué es lo que se busca, cuál es el objetivo, porque de esa manera va a poder acompañar de una manera muchísimo más asertiva. Si la persona viene con un determinado dolor, y ahí viene donde están se ponen en juego todas las competencias de un coach, que va a preguntar, va a escuchar primero, para después preguntar y saber realmente qué es lo que le hace falta a la otra persona y darle lo que le hace falta, no lo que yo quiero darle. Es decir, siempre el coach, otro de los errores que se cometen, sobre todo los coaches principiantes, es querer hacer lo que creen que es lo que hay que hacer. Y no es eso, es preguntar qué es lo que el otro necesita y desde ahí validarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos una herramienta muy poderosa que es el parafraseo.
después de haber escuchado, decir, por ejemplo, a ver si te escuché bien. ¿Lo que vos querés trabajar en este proceso es esto? No. Entonces, ¿qué sería? Y así, a través de preguntas y respuestas, ajustamos el proceso, el acuerdo, para que los dos sepamos hacia dónde vamos. Otro error es no acordar muy bien cuál es el rol del coach y cuál es el rol del cliente. Porque el cliente va a ser acompañado por el coach, pero también tiene su responsabilidad. Yo como coach tengo la responsabilidad de ser puntual, de cumplir todas mis promesas, de utilizar todas las herramientas que dije que iba a utilizar, de hacer todo lo que dije que iba a hacer. Pero el cliente también tiene su responsabilidad, tiene la responsabilidad de hacer tareas, porque como te decía hace un rato, si no hay acción, no hay coaching. Entonces, después de toda la sesión de coaching, va a haber una tarea que hacer, que es poner en práctica los aprendizajes de la sesión. Entonces, después, en la próxima sesión, vamos a revisar qué pasó con eso que él se comprometió a hacer. Entonces, él tiene la responsabilidad de cumplir con esa parte. Entonces es un ida y vuelta, cada uno tiene su responsabilidad. El coach, para poder definir los objetivos en la vida real, ¿verdad? Porque ahorita solo hemos hablado del coach y no hemos hablado quizás, y es lo que quiero hacer ahorita, no hemos hablado de lo que está alrededor de él o quizás lo que quiero decir es que quizás una empresa lo tiene que contratar, ¿verdad? O tiene que haber una razón de ser para el coach. ¿Quién define esta razón de ser? ¿Quién le da ese horizonte a donde tiene que ir? ¿Lo crea él? ¿Se lo dan? Muy, muy interesante tu pregunta, porque me da pie para explicar los diferentes tipos de coaching. Hay un coaching que se llama life coaching, que es cuando una persona contrata de manera directa al coach. Hay otro que se llama, por ejemplo, lo que hago yo con líderes, que entreno líderes porque solos vienen a buscar desarrollar sus competencias de líder, entonces yo hago una mentoría en liderazgo. Pero hay otras veces, y acá viene la distinción de coaching ejecutivo, que es cuando de una empresa me contratan para que yo trabaje con uno de sus gerentes, por ejemplo. Entonces, si me busca a mí para que entrene al gerente, ¿por qué es eso? Porque hay ciertas habilidades que el gerente no está pudiendo, o resultados que no está pudiendo alcanzar. Entonces, una necesidad de la empresa que me la pide a mí, es decir, el contrato, mi patrocinador es la empresa. Pero yo tengo que conversar con mi cliente para hacer un acuerdo tripartito entre mi cliente, la empresa y yo. Entonces, entre los tres tenemos que llegar a un acuerdo de que vamos a trabajar en esto, esto y esto. Entonces, hay que ir ajustando hasta que los tres nos pongamos de acuerdo cuál va a ser el objetivo del proceso de coaching. Correcto. Creo que es importante, pues, porque el coach tiene que tener una razón de ser y no está ahí por gusto, ¿verdad? Si nos asignan a alguien que nos va a dar el coaching, pues tenemos que pensar que es por algo. Bien, por honor a su tiempo, yo sé que estamos a un par de minutos a que se le acabe a usted su tiempo. Quiero tomarme unos 2 segunditos para agradecerle de nuevo el estar acá. Me ha agradado mucho ser parte, poder escuchar su sabiduría que ha podido forjar por tantos años, y pues espero también que para mi audiencia lo sea. Bueno, un placer haber conversado contigo, y ojalá este conocimiento le llegue a muchas personas, porque es mi deseo poder ayudar a todos esos emprendedores que están en pleno proceso de desarrollo. Así que bueno, un cariño grande para todos ellos. Gracias de nuevo, Julieta. No, Nos veremos en el próximo ok, episodio. muchísimas gracias, Chao, chao.